espacio para poder compartir. Bueno, bienvenido María Elena Correos, bienvenido Alberto. Vamos a hablar un poquito del género. He dividido esta conversación en tres partes. Primero, pues a grandes rasgos, conocer lo que es el género. Después, pues vamos a hablar un poquito, vamos a aterrizar en Nicaragua. Y finalmente, pues algunas predicciones. Y les vamos a dar la palabra a ustedes para que puedan expresar esos comentarios o esas inquietudes que tengan alrededor del género. Así que vayan formulando sus preguntas, busquen cómo anotarlas en sus celulares para que no se les olvide, y al final pues vamos a abrir este espacio. Agradecemos pues también a Marco, gracias por acompañarnos y por darnos tu música. Él nos va a acompañar con la música, y agradecemos el espacio desde el Centro Cultural Pablo Otero Cuadra de Hispamer. Nos da la oportunidad de poder entablar esta conversación. Tenemos allá la expoeta, libros físicos de minificción de Marta Cecilia Ruiz, también de Alberto Sánchez, mío, y también tenemos en pantalla lo que es una proyección de los últimos libros de minificción que se han publicado de manera virtual. Ustedes ven ahí un código QR. Ese código QR, cuando lo escanean, les va a permitir la libre descarga de esos libros. El 98% de los dos otros libros, algunos 2, 3 libros, 4 libros los va a llevar a lo que es la página donde lo pueden adquirir a través de Amazon o a la editorial que le corresponda, para que ustedes pues puedan preguntar por ese libro. Así que también siéntanse libres de escanear ese código QR para conocer esas voces de la minificción nicaragüense. Ahora sí, empezamos con el conversatorio. Y estas son preguntas un poquito como de tesis. Yo sé que a lo mejor puede ser hablando del género. Vamos a preguntar, que queremos conocer, estoy seguro que ustedes también quieren conocer, qué es la minificción, cómo la definirían, qué características ustedes pueden encontrar en la minificción. No sé quién desea responder primero. Sin miedo. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos a leer. Muchas gracias, Alberto, por estar acá. Para mí todo un honor compartir con vos, que sos un súper experto en este tema. Y gracias por la pregunta, ¿verdad? Realmente me mandaron a estudiar. Ustedes van a sentir que hay muchos textos aquí, muchas palabras extrañas, y porque creo que tenía como un año desde la última vez que había visitado un poco la parte conceptual de clasificación, que eran los motores. Entonces, un evento como este en el cual vamos a compartir con detalle, ¿verdad?, esas preguntas inquisidoras acerca de la minificción, y sobre todo con Alberto acá, el deseo, hay que prepararse muy bien, y de hecho creo que hemos hecho la tarea para luego traernos apuntes. Así que dije que no es improvisado, sino que parte de una búsqueda necesaria de entender de qué se trata el género, ¿verdad? Y realmente aprecio mucho las preguntas porque dieron en el clavo, digamos que sí. Cuando vemos que es la minificción, voy a plantearlo desde mi perspectiva y lo que pude identificar en el texto, en lo crítico, en la historia. En realidad es bastante confuso el término, porque engloba una serie de otros nombres que hemos conocido y que nos abre todo un camino de identificación de género y subgénero, ¿verdad? Voy a hablar un poquito. Yo quisiera que fuéramos intercambiando para no aburrirlos, pero realmente es posible que ustedes, cuando lo busquen y intenten leerlo, pueden quedarse a sentir tan confundidos como yo. Sé por lo menos 10 diferentes términos que tratan de contar esta historia. Resumiéndola muy brevemente, es un género literario un poco breve, de tipo narrativo, lúdico, irónico, metaficcional y sobre todo híbrido. Sin embargo, cuando ya exploré un poco más a los teóricos de este género, encontré que hay como varias contradicciones, ¿verdad?,
términos de la clasificación, de la extensión, del origen, de cómo lo citan, que aparece, cuando apareció, y algunos son muy categóricos y dicen que es modernista, pero otros te dicen no, existe la minificción desde la época de los griegos y sale una serie de conceptos como minificciones simples y minificciones complejas. Y en esta última, la compleja, es lo que cabe, lo que nosotros más conocemos y que era lo que yo conocía en Nicaragua, que es como el microrelato y el microcuento. Pero luego hay una serie de diferentes microficciones, que son esas que llamamos simples, que son de larga data, porque no podemos decir que sea un fenómeno reciente. Y como la palabra lo plantea, se caracterizan por ser eso, por una ficción, no son realidad, pero que son. Entonces ahí yo quisiera dejar en este punto mi intervención de este pedacito para interactuar con Alberto, a ver si él ha tenido las mismas dudas al respecto, o son dudas que solamente yo las tengo en este momento, pues, pero la experiencia nuestra en Nicaragua, lo que llamamos minificción, se circunscribía más en el ámbito del microcuento y del microrelato, con una herencia que venía de este cuento que va cambiando su estructura hasta hacerse microcuento, microrelato, pero ahora yo mismo entiendo que la clasificación es mucho más amplia que eso, y eso quiero traerlo a la mesa. Gracias. Buenas noches y mucho gusto, Nelia, Jorge, Carlos, y quienes nos acompañan. Solamente quisiera comenzar diciendo que estoy muy contento, muy alegre de que podamos inaugurar Nicaragua. Lo que pasa es que esto que ahorita se ve aquí, que somos unas cuantas personas en este espacio, en realidad es la suma de algo enorme que está pasando en Centroamérica en este momento, que nunca había pasado, que es el segundo encuentro centroamericano de administración que decía Jorge, que lo tuvimos el año pasado, fueron 3 presentaciones virtuales, que tuvimos como una manera de decir aquí estamos, que es una cosa muy chiquita, y este año, cuando estamos acá ahorita, y ayer comenzó en Guatemala, comenzó en Costa Rica, comenzó en Honduras, en simultáneo estamos viendo actividades en todo el mundo centroamericano, Panamá también, y Nicaragua está comenzando hoy, pero toda la semana estamos hablando de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en algunos casos, actividades como talleres, repositorios, ahorita, libros que se van a presentar también, actividades incluso con niños y niñas, en el caso de Dorio, que va a estar el día de mañana en el Centro Cultural de la Caola. Entonces, solamente para dimensionar, yo me siento muy feliz. Realmente esto es apenas un puntito dentro de algo mucho más grande que nos trasciende. En ese sentido, que estoy muy agradecido de contar con ustedes hoy, con ustedes acá, de poder comenzar. Bueno, ya. ¿Dónde estamos? Estamos en, primero, ¿cuáles son las características? Esa pregunta viene después, lo voy a dejar ahí. Pero sí con lo que estaba mencionando de cuándo nació, nombre de mí. A ver, hablemos de narrativa breve. La narrativa breve existe desde que existe la narración. Sarcófagos egipcios, haikus, koans budistas, lo que se les ocurra. Todas esas formas narrativas breves han existido desde que existe el texto o la posibilidad de narrar. Ahora, la minificción, entendida como una forma narrativa breve, intensa, que tiene que ser co-creada, es decir, que quien está leyendo le tiene que aportar mucho sentido a lo que está leyendo ahí ya no está. Porque una cosa es tener un mini cuento o una narración muy breve, básicamente un cuentito muy corto, y entendemos cuento como una historia narrada con cultura clásica, esotérica, inicio, nudo, desenlace. Eso ha existido desde siempre y sigue existiendo. Todavía no hay ninguna duda de eso. Pero empezaron a juntar diferentes estudios, Lauro Zavala, de Carrojo, Renato Ligage, empezaron a decir, bueno, pero ha habido también textos que podemos llamar clásicos, o que también vienen más allá, como era referenciado ahí, clásico, moderno y posmoderno. Y ahí es donde viene la diferencia. Entonces, pero eso lo podemos tocar más adelante. Solamente decir algo, y es que tiene muchos nombres, porque también no hay un acuerdo sobre cómo le vamos a llamar.
España le llaman microrelato, en Costa Rica también, microficción como se le llama en Chile. Pues ya tengo un libro yo que se llama Diario del Caos, yo tengo un texto que se llamaba originalmente Los Momentos de la Minificción, pero mi editora, Lorena Díaz, lo cambió, le puso de la microficción, porque así como se entiende en Chile. Entonces, pues, obviamente no tengo ningún problema con eso. Pero el nombre tiene también su propia forma. Y la minificción ha sido uno de los términos más aceptados en los congresos de minificción y lo han definido como un marco real, que pueden probar mucho. Pero yo no me voy a pelear con nadie si le quiere llamar como le quieren llamar, si para mí no es problema. Ok, solamente quería dos cositas. ¿Cómo la reconozco? La reconozco porque en principio es poca cara. Es decir, hay mucho más de lo que no se dice de lo que se dice en el texto. Entonces la posibilidad de que usted lee el texto y usted le agregue, usted como lector tiene tanta capacidad creativa como el autor. Si eso está pasando, estamos ante una minificción. Si te dieron todo como una cuchara que se le dan a alguien como ahora la botita y que le vamos a dar toda la narración, probablemente no es minificción. Y la otra cosa tiene que ver con la posibilidad de múltiples lecturas. De nuevo, puedes tener muchas interpretaciones, entre más contenido y calidad de vida. Y la brevedad, que obviamente sería, según la base más páginas, aunque, de nuevo, hay otras personas, y en Estados Unidos, el flat fiction, 2 páginas, 3 páginas, que supone que sigue siendo lo que sería el equivalente de narrativa breve, pero eso es una cosa bonita. Excelente, sí, de acuerdo plenamente con vos. Ahí es donde yo creo que cuando nosotros estamos ya en el escenario internacional, no solo hispanohablante, nos enfrentamos con los conceptos de la nomenclatura y la clasificación anglosajona. Entonces, es un buen punto, sobre todo si querés hacer, por ejemplo, un libro de microficción bilingüe, tendría un dilema en el sentido de cómo lo nombro, cómo lo clasifico, dónde encaja. Entonces, me parece que todavía hay como muchos desafíos en cuanto a la clasificación. Y estaba viendo hice un poco de una revisión histórica en el tiempo, incluso llegué a hacer un cuadrito para entender quién empezó, cuál lo dijo primero, cómo lo clasificaron. Y ciertamente, por ejemplo, los textos de Lacmanovich que mencionaste, todo el aporte que ha hecho Zavala, podríamos decir de los referentes más importantes, Koch, lo que hizo Rojo y varios escritores de microficción y críticos literarios sudamericanos, hasta donde yo entendí, había como cierto consenso en que la minificción podía ser de dos tipos, o sea, una de ellas la narrativa lúdica, que es la que nosotros hemos utilizado, y en la vertiente del microrelato, que creo que es donde personalmente yo pude haber tenido más experiencia, y este tema del microrelato ciertamente encaja y lo diferencia, y realmente creo que era en contraste con el resto de autores. Lacmanovich dice eso, que vos te vas a dar cuenta que es microrelato cuando la segunda parte de la ecuación es el lector, un lector activo en el cual hace todas las interpretaciones. Si vemos 20 lectores aquí, es un microrelato cuando hay 20 conclusiones e interpretaciones al final. Hay una serie también de conceptos mínimos que son los que vamos a hablar un poquito más adelante, como qué lo caracteriza, pero creo que es bien importante plantear que creo yo que no está definido todavía ni el concepto ni la clasificación, porque cuando leían los críticos hispanos iban en una vertiente hacia un sentido, pero los americanos te hablan del pseudo fiction, te dicen la ficción repentina, así sería. Hay cosas que me encantaron, como por ejemplo la nanoficción, que son menos de 55 palabras. Nosotros hemos experimentado textos con menos de 100, algo que se llama Drabble en inglés, que eso es las 100 palabras. ¿Y qué te dicen los americanos, los norteamericanos, que la microficción o estadounidense, por ejemplo, los canadienses, de 300 palabras para abajo? O sea, lo que sería como una
una cuartilla, no menos de 250, 300. Me parece súper interesante porque lo plantea como un género de crecimiento, un género que se está construyendo. O sea que hoy yo no diría que hay un concepto exacto, que hay una clasificación exacta, y me decantaría un poco, o sea, me casaría con la definición del microrrelato como más representativa de este movimiento pujante que estamos viendo en Centroamérica. Y hay mucha tela que cortar ahí, pues, pero personalmente creo que por ahí anda. Pues si involucramos al lector, si dejamos las cosas no totalmente dichas para que el otro se involucre, esa es como la gran novedad de este género, que aún algunos dicen que es un subgénero de algo más grande, pero ahí me quedo para que sigamos debatiendo. Gracias. Bueno, de hecho creo que, como vos decías, el nombre podría variar de región en región. En Costa Rica, aquí mismo al otro lado de la misma forma. En España creo que igual le llaman microrelato. En Chile minificción o microficción en otros lugares. Va variando. Al final de cuentas creo que donde se va a encontrar la academia con toda esta a lo mejor estructura o elaborarla es en las características que acaban de mencionar ustedes, en la co-creación, en las múltiples interpretaciones, múltiples lecturas que se puede dar a través de un texto, y también pues la brevedad, que eso es lo evidente. Una minificción pues va a tener la característica evidente de ser breve. Además de estas características que ustedes acaban de mencionar, ¿qué otras características debe tener una minificción si es que hay otras características evidentes? Comienzo como una contradicción y luego avanzo. La contradicción sería de Paola Atenas, de México, y de Alejandro Tiboglio, de Argentina. Paola Atenas de México está tomando la idea de que por qué debería de ser de una página nada más. Entonces Paola defiende mucho, ella es una escritora mexicana que reside en Canarias, excelente, se lo recomiendo. Paola defiende la idea de que lo que importa en la minificción es el elipsis. Es decir, la capacidad del autor o la autora de dejar pistas semánticas para que el lector sea que luego desarrolle y cree y co-cree diferentes interpretaciones del lector. Entonces, en ese sentido, dice Paola, si eso es lo más importante, entonces ¿por qué tiene que ser solo de una página? Eso ha generado debate, ¿verdad? Y obviamente no hemos cerrado esa discusión. Bentivoglio agrega otra, que en realidad es más bien como volver a los orígenes. Bentivoglio dice, ¿por qué tiene que ser narrativo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que narrar algo? ¿Por qué tenemos que encorsetar la minificción, microrelato, minificción en una narrativa? Es decir, si al final este género, o si tenemos un género, esta forma de narrar, que en teoría fue mucho lo que estuvieron experimentando los vanguardistas, precisamente también los modernistas, como Darío, empezaron entonces a generar un experimento textual. O sea, nació como eso, casi como un divertimento. No estoy haciendo poesía, no estoy haciendo narración, voy a hacer algo medio. Entonces ahí fue saliendo aquello como entre géneros. Por eso se habla mucho de que es degenerado, básicamente, ¿no? Y sí. Entonces dice Bentivoglio, ¿por qué no podemos experimentar? ¿Por qué no podemos volver a esa libertad y permitirnos hacer algo que no importa cómo se le llame? Y ahí, esa es la contradicción. Quería así dejarlo claro porque a mí sí me gusta mucho trabajar con las contradicciones y dejar claro que hay múltiples perspectivas. Una vez dicho eso, yo de manera personal prefiero escribir mi ficción narrativa. Yo quiero contar algo. Si tengo una intención narrativa, exprofeso. La forma en que se hace puede ser no narrativa, sin embargo. Y esa es una característica que es evidente y había dicho Manuel, es decir, que la posibilidad de que el texto se cuente de una forma que no necesariamente es esta es la historia de Caperucita, sino que puede ser la lista de compras de Caperucita, puede ser la etiqueta de la camisa del lobo, puede ser el recetario de la abuela de la Caperucita, puede ser, y así podemos seguir enumerando formas no narrativas que, sin embargo, por el contenido que uno introduce de manera intencionada, hay detrás de eso una narración. Ahora, yo lo que he tratado en los últimos tiempos,
más que plantearme características, es plantear preguntas. Y las preguntas que tengo son 5 básicas, digamos. La primera es que obviamente hace alusión a la calidad de verdad, de lo que dice. Contrariamente a lo que Paola dice, si yo veo 2 páginas, 3 páginas, pues no, yo ya no me siento que estoy en una definición. Se va a la versión de manera muy directa, dice, si usted lo puede ver de una sola vez, es narración, claro, una hoja legal, diría Jorge. Pero bueno, que se vea, no una cartilla, no un diploma que llega. Rompe con el arco narrativo clásico, que sería un poquito más ya entrando en otro nivel, porque si tiene inicio, nudo, desenlace súper claro, entonces te están entregando todo. Zabal le llamaría esto la meditación clásica. Entonces yo digo, no, pues tampoco me interesa. Luego requiere de una lectura activa, que lo estaba diciendo antes vos. Sí, efectivamente yo como lector entro en el texto y necesito activar, necesito deducir, de alguna manera interpretar. No solamente recibo la información, sino que yo mismo tengo que estar pensando en lo que estoy leyendo ahí. Estimula múltiples lecturas, que tampoco van a ser infinitas, porque entonces fracasaste como autor, tampoco. No van a haber 1 millón de posibles lecturas, más que imposible, y que fuera la ley, no es eso lo que estamos creando tampoco. Y finalmente es memorable. Eso ya obedece más para mí a calidad. O sea, memorable es, lo leí y me quedó algo, ¿no? Exacto, y ahí sigue conmigo ese texto y sigue conmigo. Lograr eso no es tan fácil, pero yo por ahí me voy. Memorable, breve, algo narrativo no clásico, lectura activa y múltiples lecturas. Para mí estarían las cualidades principales de una institución. Excelente, me encanta y lo retomo. Voy a plantear un poquito de que si ustedes se meten a buscar cuál es la respuesta clásica a la pregunta. De responder con preguntas, enfatizar este tema de que en el microrelato, digamos, en este caso estamos hablando de ese tipo de minificción narrativa lúdica, las cosas no suceden, el desenlace del cuento clásico del mini cuento no ocurre en el texto, sino que ocurre sobre todo en la mente, tanto el escritor como el lector tienen un desenlace y cada uno, al leer lo mejor, yo diría que discreparía un poquito en el sentido de que no es que las lecturas sean infinitas, sino que dependiendo del número de lectores, cada uno va a tener una conclusión más o menos parecida, pero al final es su conclusión y lo que se lleva a la memoria, a la memorabilidad. Entonces estamos hablando de esos grandes temas que vale la pena señalar, la hibridez genérica, que un poquito puede conversar al respecto. Ese desenlace ambivalente o elíptico, o sea, no sé si terminó de esta manera o terminó de la otra, y eso es parte de la maravilla del microrelato, puede estar tocado con ciertas alusiones literarias a cosas que son parte del conocimiento común, de cosas que hacen eco a nuestra mente, sobre todo ahora en la cultura de los medios masivos, o sea, ya todos tenemos como un grupo, un núcleo de conocimiento que todos compartimos. También creo que es muy importante el uso de formatos no literarios, como mencionaba, por ejemplo, la lista de compras de Caperucita. O sea, la lista de compras es lo más cotidiano que todos tenemos, pero si se convierte en la lista de compras de Caperucita, toda una mágica microficción, ¿verdad? En este sentido que nos provoca desde cuando fue la primera vez que vimos a Caperucita, que leímos un cuento, tuvimos miedo del lobo o no, pensamos que somos Caperucita o somos un lobo. Entonces hay toda una serie de detalles que hacen que el desenlace sea múltiple, ¿verdad? Creo que también hay temas como, y eso lo dice uno de los jóvenes críticos, podríamos llamar en español, y otros, el tema de la independencia del título. Aquí el título puede ser completamente independiente del texto y le agrega parte de ese enfoque que nos sorprende. Obviamente la elipsis, ya hablamos del tema de la palabra exacta, los formatos inesperados, o sea, ahorita creo que está ocurriendo toda una revolución en el tipo de formato, por eso creo que es tan difícil de clasificar, y le agregaría también todo este tema de lo extra literario, que es una característica
características, porque si no, si es solo literario, cae dentro de lo que hablábamos de lo clásico. Resumiendo, buscando de varios autores influentes, ya hablamos de la brevedad, ¿verdad? De esa concisión, lenguaje preciso, etc. La condensación, y algo que me hizo ir a buscar qué significaba, seguramente ustedes lo van a leer, el carácter proteico. ¿Qué es eso del carácter proteico? Seguramente la gente que lo ha estudiado sabe, pero el transtextual, lo tuve que ir a ver qué significa realmente un carácter proteico, y lo más sencillo que encontré es que puede adoptar diversas formas. Y ahí donde entra todo este tema de la intertextualidad literaria y no literaria, el uso de lo que se llama los residuos literarios, o sea, cosas que parecieran que no son literatura, pero que también son usados. Obviamente la elipsis, y ahí me quedo pues, pero el tema ese de la elipsis, que también es lo que desentraña, es eso de que eliminamos todo lo que el lector debería suponer y lo dejamos para que él se quede con la interpretación propia. Gracias por la respuesta. Y bueno, también respondieron a la siguiente pregunta sin querer queriendo y la vamos a acertar, que es la diferencia que puede existir entre un cuento clásico breve y una minificción. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, que las características que tiene una minificción, lo que podemos encontrar en una minificción, desde lo pequeño como el hacer parte del texto, el título, a lo más complejo como una elipsis, lograr las múltiples interpretaciones, son características que ahora que las estamos escuchando las enumeramos, que son varias, que se encuentra en un texto brevísimo. La mayoría de las personas podría ser que el principio que se enfrenta a un texto breve, una minificción, pueda hasta cierto punto minimizar la complejidad que lleva a escribirlo. Pero acabamos de escuchar que las características que tiene son muchas y son complejas. Así que no subestimemos a los textos brevísimos y creamos de que no tienen ninguna complejidad a la hora de ser creados, sino todo lo contrario. Precisamente por eso, por esa misma brevedad que no nos permite expandir tanto, es que tiene su maravilla la minificción. Y ahora pues vamos a aterrizar, gracias por la respuesta de ambos, eso fue de tesis. Así que ojalá que al final de toda esta conversación ustedes puedan tener elementos de juicio a la hora de enfrentarse a un texto de minificción, poder identificarlo. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte y vamos a aterrizar a lo que es Nicaragua. Y aquí viene pues, colocamos un poquito de la minificción nicaragüense. Y a mí me gustaría saber si se logra identificar en algún momento el origen de la minificción en Nicaragua. Ya habíamos mencionado, Alberto, lo había mencionado Gabriela, que ya habían autores que estaban experimentando con las diversas brevedades, entre ellos Rubén Darío, que al final también experimentó de cierta forma también como esa hibridez que había entre la poesía y la narrativa, y al final era como un prosema breve. En fin, existe una forma de identificar o identificamos un origen de la minificción de Nicaragua. Y ya para saltar a la siguiente pregunta, ¿hay características evidentes de la minificción nicaragüense que sean propias de la minificción nicaragüense? Al experto de Nicaragua. Vamos a tener que volver a la anterior, sin embargo. Okay. Clásico, No, quedó quedó ese eslabón ahí, pero no importa, lo vamos a tomar ahora. Ok, bueno, sí, voy a pasar por ahí. A ver, Zavala habla de minificción clásica, moderna y posmoderna. Clásica es lo que podemos llamar un cuento chisme, o sea, así Zavala lo define, ¿no? Es más, Zavala le llama minicuento, robándole el término que usaba antes de terror, y ahorita ya aplicó el encuentro, no lo busqué, son minificciones, ya está también en la causa. Entonces, porque obviamente hay una casa de minificción, pero no voy a decir eso ahorita porque nos lleva otra conversación sería esa. Ok, Darío se considera uno de los precursores.
Si ustedes encuentran el libro de Claro Ligado, por favor sea breve, que es una de las primeras compilaciones, en este caso con páginas de Puma, sobre la administración hispanoamericana, el primer texto que usted va a encontrar ahí es La Col. La Col es este cuento de Darío, de la rosa, que quiere ser útil, que es importante y va a poner una cosa. Digamos, que es muy lindo, muy sí. Entonces La Col se considera eso. Este es uno de los ejemplos de administración clásica y Darío, por ende, es uno de los fundadores de lo que hoy por hoy viene a ser los antecedentes más inmediatos de la administración en castellano. Así como Vicente Huidobro sería para Chile, o Rogelio Silán sería para Isalarrué para El Salvador, y así. En cada país podemos encontrar un precursor que o bien era modernista o bien era vanguardista. Y lo hemos mencionado ya que esta gente estaba experimentando y buscando diferentes maneras, y por ahí viene a salir esto que no era un cuento, que no era poesía, que estaba por ahí. Pero insisto, era clásico. Tenía su archivo definido, tenía su desenlace, o en todo caso no estaba moviendo demasiadas posibilidades creativas, pero sí era experimental. Luego viene Zavala, que habla de una administración moderna, que le llama microdata. Entonces dice que la moderna no tiene un inicio clásico, sino que puede ser un inicio media res, estamos hablando de que la premisa narrativa ya inició. Entonces, la clásica película que vos comenzás a ver la serie y ya todo el mundo la está matando. Entonces te explican qué pasó antes. Plata, con Alexis y va para atrás. O Racondo, ya se acabó la historia y entonces, ¿cómo llegamos aquí? Claro, como es una ficción, como es breve, tampoco te va a dar demasiado antecedente, vos vas a tener que encontrar en el camino como entiendes. El narrador es fidedigno y el final pues, puede ser también como algo como el famoso final de mercado, de Cortázar. Aquí está la revelación. Eso sería lo moderno. ¿Y qué sería la posmoderna? La posmoderna sería aquella en la que puede tener mezcla de tradición clásica, de tradición moderna, pero luego se diferencia en lo siguiente: es mucho más paródica, es mucho más irónica, hay mucha relectura. Podemos pensar en Augusto Monterroso, por ejemplo, en la famosa Oveja Negra y en las fábulas. Se puede descargar online. Y ahí son textos de texto. Hay mucha metatextualidad y metaliteratura. Es decir, textos sobre otros textos antiguos, la paródica, fábula, también hay mucha hibridez genérica, los formatos no narrativos en la lectura, y la metatextualidad como literatura autorreferencial. Es decir, el texto que sabe que es texto, el personaje le habla al lector, o el autor le habla al personaje, o el texto es sobre el texto del texto, un poquito como el libro dentro del código. Entonces, todos esos elementos implican una administración popular. ¿Qué Zavala le llama eso? La verdadera administración. Está en el siglo XX. Dicho eso, ¿cuándo comienza acá? Entonces, Darío está con los precursores, con todo el resto de estas personas, ¿verdad? Pero luego, y no lo digo yo, lo dice Eduardo Arellano, plantea que Juan Augusto, con su libro El Convivio, en 1972, es el que define o el que se convierte en el precursor de lo que sería la administración moderna. Esa parte la descubrió Castellano, pero es bastante espectacular. Si ustedes leen El Convivio, ustedes van a encontrar que hay textos así, que ya no son minicuentos, que ya no son escritura clásica, sino que comienzan en media res, o es un raconto, o es un fragmento casi, y vos tenés que completar el libro. Entonces, El Convivio en el año 72, sin que Juan Augusto dijera: estoy haciendo un libro de instrucción, o estoy haciendo un libro no. Para él, un libro de cuentos y ya está. Y luego agregaría a Tropeles y Tropelías de César Ramírez de 83, que tampoco pretendía ser un libro de instrucción, pero hay varios textos que se pueden leer en clave de instrucción, yo diría más clásica, a veces un poco moderna, pero el que realmente yo, de manera particular, y también Adriano lo menciona, como el libro que sí, este sería, esto lo digo yo, que es Ars Combinatoria de los Hermanos, Ars Combinatoria, del año 88, que tenemos la ventaja que sacaron tanto que todavía lo pueden encontrar para la venta, así que pueden buscar. Muchos de los libros usados, de los primeros, por ejemplo, se parqueaban antes por la UNAM,
ahí lo van. Son 10.000 ejemplares, que es bastante. Arte Migratoria para mí es y sigue siendo uno de los libros más experimentales que se ha producido en nuestro país, y efectivamente es fundacional. O sea, yo pensaría que el libro de Aburto está bien, como aquí está, es un precursor moderno, pero de la administración postmoderna, yo pondría a Michel. Yo por eso digo en la tesis que si Juan Aburto es considerado el padre, Michel es la madre, sí, totalmente. No, bueno, madre. Efectivamente. También. Bueno, eso diría. Genial, y muchísimas gracias por traer a este foro, a este conversatorio a la Michelle, una de mis grandes escritoras, que es fundadora de MIDE también, y realmente, y gracias por tu tesis también, es muy ilustradora de toda esta evolución del género en Nicaragua, pionera, profesora también en el campo del ensayo y la literatura crítica. Y creo que es relevante eso de no sentarnos la pregunta, ¿verdad? Porque nos preparamos tanto para esa pregunta que quería dejar así la discusión, así que nos sacaste de onda. Sí. Miren, eso te sirvió muchísimo responder esa pregunta también elaborada, me ayudó a hacerme otras preguntas y poder entender todavía un poquito más y dejar de ver que no era tan importante concepto, nomenclatura, clasificación, como ese resultado que tiene el lector. Y eso del lector activo, que supuestamente yo no sé si es así, pero el español Cubilla es el primero que planteó eso del lector activo, o sea, ese lector que termina de completar nuestra microficción. Entonces habla de que en esa transición de lo clásico a lo contemporáneo, podríamos hablar de que hay cosas que yo les recomiendo a ustedes que lean tan suave, porque uno a mí me costó entender cosas como qué significa exactamente el fragmentarismo o la fractalidad que ahora plantea este señor Zavala, y todo cuando empezó a hacer una ruptura, porque hay unos autores que creo que Rojo y otro, hay una contradicción como el de Lamanovich, que decía no, eso no es así porque no es así, y me alegra escuchar que también los críticos cambian de opinión, porque ¿qué lo hizo de repente algo novedoso, contemporáneo, y que lo alejó de la estructura del cuento clásico y ha definido muy bien claramente el impacto, como se lo mencionamos, la memorabilidad, ¿verdad? O sea, ese golpe que nos da en el momento que estamos leyendo y de repente surge algo que no esperábamos y es lo que nos queda golpeando y provoca esa respuesta nueva. Solo quiero mencionar que tal vez Zavala planteó que la minificción y el género del tercer milenio, o sea, hay un ensayo de una cosa que escribió y repetía otra vez los temas de breve, diverso, cómplice, fractal, que ya entendí que cosas la fractalidad en literatura, la fugacidad y la virtualidad. El tema de la virtualidad no es menor porque el desarrollo tecnológico ha permitido que haya una expansión acelerada, no solo de los escritores de minificción, sino de los lectores de minificción, porque ya no tenemos tanto tiempo en este mundo como es ahora para leer novelas, la leemos una página al día en 3 meses o cosas por el estilo, ¿no? Mientras que viene la microficción y nos permite, creo que hay una frase que decía que copiar, o sea, entramos, podemos agarrar un libro, y elegimos un texto y es completo, en esa página ocupo todo. Y entonces eso permite ese consumo de la literatura en un tiempo moderno donde las cosas van a otra velocidad. Yo no voy a hablar de lo de Nicaragua porque se lo dejo enteramente a Alberto, él es el experto en eso, más bien yo voy a seguirlo leyendo para seguir entendiendo. Y creo que sí hiciste la pregunta, ¿verdad?, de la existencia de los rasgos propios. Lo que yo he leído no lo he identificado como tal, o sea, algo que nos implica como que la microficción nicaragüense, como de otra forma todavía no. Creo que el peso de ser la cuna del modernismo de Darío le imprime mucho a nuestras microficciones, ¿no? Esa parte poética, modernista, preciosa, que muchas veces también otros países han desarrollado una literatura más agresiva, más
más social y contextual. Nosotros sí tenemos actualmente, creo, temas como la violencia de género, la violencia social, y muchos textos poéticos y políticos que tienen que ver con ese desarrollo histórico de nuestra literatura. Creo que sí, hay muchos rasgos de creatividad, de ruptura en estos tiempos de alta tecnología y de concentración efímera, porque ya no la tenemos. Creo que por ahí todavía es incipiente, pero sí tenemos alguna herencia de estos precursores grandes. Concuerdo, y ahí hay dos ejemplos: Familia de Cuchillos de Marta Cecilia Ruiz y el mismo libro de Jorge Campos, del Muro. A ver, yo de nuevo sería una respuesta subjetiva sobre, hay una definición propiamente nicaragüense, que hablemos ahora, no hablemos, digamos, de hace 10 años, 15 años atrás, porque tampoco se reconocía como tal. También eso es importante. ¿Cuáles son los primeros libros que se reconocen como minificción? Me preguntaba Salvador Nava, que se me decía Namá, yo le dije lo que ya salió, lo que ya habían salido, que no son recientes, pero tampoco son tan antiguos. Creo que Menocal había sacado uno que definió que era minificción. Mario Techo, que hace poco estábamos hablando de él, también lleva rato de decir que esto es minificción, y yo estoy escribiendo minificción. Pero de nuevo, es bastante novedoso todavía que los autores se reconozcan como minificcionistas, o esto que estoy publicando de minificción. Si ustedes se van para atrás, van a encontrar muchos libros que es de cuento. Ya, no, la minificción se viene a entender después. Después se habla, bueno, pero también puede ser leído como minificción. Pero bueno, ahí hay dos, claramente de minificción. Y Marta Cecilia toca el tema de violencia contra la mujer, homicidio, pero también la revancha, por así decirlo, de alguna forma, mejor que toca todo el tema de la guerra. Entonces, y luego, y aquí ya meto la parte subjetiva, en diferentes talleres, he tenido la buena fortuna de compartir espacio con diferentes voces jóvenes, siempre está el tema social, siempre está el tema del femicidio, de la violencia, de la desigualdad. Yo creo que eso, no sé si puedo ser un caso, pero sí creo yo que es un tema, o son temas bastante usuales en Nicaragua, a diferencia, por ejemplo, de lo que en otros países yo he encontrado. Ustedes pueden buscar y ver, ustedes ven que otros países en el sur, por ejemplo, y de repente pueden encontrar mucho más literatura de ciencia ficción, fantasía, surrealismo, hasta cierto punto lírico. Entonces, literatura sobre literatura, mucha metatextualidad basada en otras obras literarias que no necesariamente encontramos acá. Entonces, si eso nos convierte de alguna manera en rasgos propios, pues yo también he tocado otros temas, yo también he tocado los otros, pero también me identifico con temas sociales, con temas de este tipo, digamos, ¿no? Que de alguna manera son un reflejo de nuestra realidad y de nuestra historia. Yo creo que eso de alguna manera nos compromete, por así decirlo, con la nación nicaragüense. Dicho eso, agregando la parte de clásica, moderna o postmoderna, aparentemente también estamos mucho más en la ficción moderna. Las veces que trabajé precisamente en eso, no la trabajé específicamente en Nicaragua, sino en una muestra centroamericana, pero básicamente todos los países, cuando uno empieza a leer a los autores, casi todos estamos moviendo más en la modernidad que en la posmodernidad. Es decir, no tanta experimentación textual, no tanta genérica, no tanta paródica, pero sí inicios más de reconto, de red, de clásicas y demás, jugar con unos narradores más pequeños, más tiempos. Eso en términos de clásico, moderno o popular. Pero con los tópicos yo diría que por ahí estamos. Gracias a todos por nutrirnos con esa valoración de la reflexión y ya centrarnos en Nicaragua. Ahora, me gustaría saber cómo valorar el panorama actual de la minificción en Nicaragua y agregar también, de una vez, la participación de las mujeres en la minificción nicaragüense. Vamos a ver. Sí, bueno, yo creo que voy a dejar la del valorar el panorama actual de la minificción, de escucharte y aprender. Yo quería hablar un poquito sobre la participación de las mujeres en la minificción y voy a hablar desde la perspectiva de lo que ha sido y fue la Asociación Nicaragüense de Escritoras
que fue fundada en el año 2000 y que, bueno, estuvo activa hace 2 décadas, ¿verdad? Y que tenía precisamente este objetivo de desarrollar y divulgar con un enfoque de equidad, o sea, enfocado en las mujeres porque se supone que teníamos menos oportunidades de formarnos, de crear, de publicar, de diseminar, etc. Entonces, recuerdo un debate interesantísimo que tuvimos allá por el año 2013 con grandes como la Michelle Gandhi, la Belén Menezes, la Mercedes Gordillo, estábamos en la sede de AMIDE, de Universita, como estaba la Marta Cecilia, Yolanda, estaba yo todavía de presidenta, y partimos de la pregunta inicial de que si la escritora, creo que igual se hace una pregunta, ¿nacía o no se hacía? Y había 2 vertientes, o sea, eso es como seminal, ¿no? Teníamos, ok, uno nace con esas habilidades o las va construyendo. Nos quedamos empatadas, porque las mayores decían que era como que uno nacía con eso de repente, pero era parte de los determinantes sociales de la cultura, o sea, estudiante, al que te pusiste, tenía ingresos, todas esas cosas que no era el momento de debatir, y nosotros proponíamos que era necesario hacer talleres y formar gente. Y entonces del 2013 ya se hacían talleres desde el inicio, pero empezamos un proceso sistemático de formación, empezamos con una creación literaria, después enfocado en narrativos, que estaban buenos de diversos tamaños, y ahí se colaron las primeras microficciones, que ahora por ejemplo los libros del 2013, 2014, 2015, y algunos son cuentos clásicos, pero otros ya son los primeros cuentos de la Marta Cecilia, de la Yolanda, los cuentos de la Linda. Estamos hablando hace otro año, vamos a cumplir 10 años de esas publicaciones originales, y el modelo que teníamos era, invitábamos a un taller de creación que iba a producir textos que luego iban a ser publicados, y utilizamos una modalidad para romper las barreras de la publicación y de la autoedición. Digamos, si había 20 escritoras, cada uno aportaba lo que podía, según sus ingresos, hacíamos un pool y lanzábamos una publicación mínima de 500 ejemplares y luego nos distribuíamos. Y era tal el éxito que eso tenía, que antes de que llegáramos a Lincha a presentarlo, ya se habían vendido como pan, de mano en mano, solo llevábamos los libros que cada una tenía remanente allá. Entonces, eso fue muy bueno porque así resolvimos la contradicción y demostramos que era necesario formarse. O sea, si queremos tener escritores y escritoras de microficción, hay que formarlo, hay que estudiar honestamente, o sea, hay que leer y hacerse las preguntas que dice Alberto. Pero lo más interesante es que no solo hay que formar a los escritores, hay que formar a los lectores. Esos lectores que interactúan con nosotros y entonces tienen que ver un juego dialéctico, diría yo, donde uno va generando, el otro va mirando, y eso es lo que hace que estas cosas vayan evolucionando. En nuestra experiencia, mire, hicimos, aquí reconozco los aportes de María Carmen Pérez Cuadra en el primer taller de muestra narrativa como cuadernado artesanal, que fue en 2013, y publicamos algo que se llamaba Hojas de Coca, esta linda, que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, que fue también la facilitadora de nuestra obra maestra, que fue 99 palabras de mujer. Tenemos que ser un libro de relatos de microficción completo, y también la facilitadora organizada por AMIDE, lo editamos nosotros y contamos con tu apoyo como revisor y comentarista de los textos producidos. Y también sacamos 2 libros que eran Nosotros también contamos en 2013 y Esta palabra es nuestra en 2014. Tuvimos 31 mujeres, 21 en el primero, 10 en la otra, y eran más de 50 cuentos cortos, y de ahí, ahora que ya los releo, 10 años después, la mitad son microficciones y las vamos a rescatar en una publicación que desde el 2015 estábamos queriendo hacer, que era una especie de muestra, podríamos decir, de la microficción escrita por mujeres en Nicaragua, que es una producción hermana del libro que publicamos de Hermanas de Tinta, que es nuestra antología multiétnica y multilingüe de poesía, que fueron 100 años de literatura y que tiene
7 lenguajes de lengua de Nicaragua, incluyendo el español. Entonces, algo así estamos organizando con Marta Cecilia y Yolanda, que pero no ha visto la luz en 5 años, pero tenemos bastantes referencias para hacer un tema pendiente, ¿verdad? Y creo que hasta ahora que podría ser, porque antes no sabíamos qué era. Estábamos incluyendo microficciones y hasta ahora yo reconozco ayer, antes digo, pero siempre encaja en lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y bueno, y los libros recientes que se están presentando ahorita en este encuentro centroamericano, ¿verdad? De Yolanda, la diversidad, y bueno, que ya mencionaste, Marta Cecilia, de familia. Así que te invitamos también a ser comentarista en el futuro de esa mega obra que vamos a emprender próximamente. Claro, sabes que siempre puedes contar conmigo. Y seguiremos. Bueno, con el tema de Nicaragua. Bueno, aparentemente vamos bien. Yo diría en principio, y esto que se me olvidó decir al inicio, desde que contento que estoy, agradecer muchísimo y reconocer muchísimo la labor de Jorge y detrás, además con el teléfono para que sepan que está atrás cámara, con brevemente. O sea, yo recuerdo en el 2012, cuando estuvimos en el canal leyendo textos, no teníamos idea de a dónde iba a llegar eso o qué podía pasar más adelante. Y antes de eso tuvo que Escobar Parra, que también es bueno mencionar y reconocerlo. Yo también no tengo una tesis en historia de la administración nicaragüense, o sea, que Escobar estaría sentado ahí ahorita, o ni siquiera estaría sentado acá, yo estaría sentado ahí. Porque realmente él fue el primer promotor, él fue el primer gestor, él fue el primero que generó talleres, fue una persona a querer mover el tema de la administración en Nicaragua. Y sí, pues bueno recordarlo, porque fue el inicio de esto. Él lo único conocido. Una cosa muy extraña, realmente cuando él estaba, digamos, saliendo de eso, yo estaba entrando y yo reconozco el trabajo. Por ejemplo, el primer libro que yo tengo de Nicaragua sobre comunicaciones, que es de los poquitos que todavía se encontré en otra librería. Entonces, pero bueno, volviendo a la actualidad, volviendo al presente, bueno, brevemente es la gran buena noticia para mí, en términos de gestión cultural, en términos de visibilizar la narrativa verde, pero también de conectar, que es algo que nos ha faltado mucho a los centroamericanos y centroamericanas. Es decir, la minificción es un mundo, es un universo que se viene moviendo en México, en Argentina, en Perú, en España, en Venezuela, en Colombia, desde hace décadas, literal. O sea, estamos desde los años 70, está moviéndose esto, en los 80 con más intensidad, en los 90 arrancó con todo. Y hasta el 2004, creo que Panamá se cuenta con la primera investigación de conservación. Pero bueno, conocer el género, ya lo que dijiste que me parece súper valioso, que completa con lo hemos discutido, no logramos poner de acuerdo en hacer talleres de lectura de la nutrición. Muchos talleres se hacen de cómo escribir, pero tampoco de leer. Y es algo que yo quiero remarcar. Vamos a ver, la vida para hacerlo, pero sí, efectivamente la educación de la lectura es una función importantísima. Entonces, está brevemente, hay gente que está escribiendo, hay gente que está interesada. Yo lo he visto a través precisamente de las convocatorias que se han creado por el espacio de ustedes, donde la gente manda textos, están escribiendo, están interesados, están haciendo cosas. También la red de unificación de mujeres a nivel de México, pero a nivel de toda Hispanoamérica también está moviendo gente de Centroamérica, en Nicaragua en particular. Y bueno, no, sea feo decirlo, pero Panamá está creando, digo feo porque no quiero ser yo, pero sí, Panamá está abriendo por primera vez, es un momento histórico, la colección de unificación nicaragüense. Sí, pero va a haber otros. Entonces va a haber otros libros, o va a haber convocatorias, o va a haber posibilidad, no sé cómo y demás ahora, pero en todo caso sí se abre esto. Y eso es un dicho inédito, porque es una editorial de prestigio que abre la puerta y dice, sí, le creo a esto, o sea, esto vale la pena, vamos a publicar. O sea, en ese sentido yo sí creo que hay un buen camino. ¿Dónde es que nos está flaqueando un poco, como le pasa al resto de los países latinoamericanos, la parte académica?
y la parte de la crítica. Si no hay crítica literaria, pues, es difícil. Tiene que haber crítica literaria para que los textos tengan progreso, valor, reconocimiento académico. Y también academia, hace falta investigación. Pero yo creo que por ahí vamos. Yo creo que de alguna manera hay un camino que se está haciendo y sobre todo estamos acá. Y ustedes están acá. Si ustedes están acá, porque de alguna manera esto significa a ustedes algo, ¿verdad? Sobre todo haciendo el esfuerzo de estar un martes a esta hora que se podrían estarse tomando algo, no sé. Pero deciden escuchar con nosotros aquí, ¿verdad? Y, no sé, digo yo que lo están gozando. No hay café también si quieren. Ya Bueno, gracias. Y además de esta valoración actual, ¿tienen alguna proyección? Ya me habían mencionado, de hecho, que estaban trabajando en un texto. ¿Hay proyección de qué se podría venir en relación al panorama de Nicaragua? Ya con eso concluimos y vamos a escucharlos ahora, porque imagino que tienen alguna pregunta, ¿verdad? Pero si tienen alguna valoración futura o alguna proyección, ¿cómo proyectan ustedes en Nicaragua? Aquí tengo dos o tres ideas sobre preguntas que proyectan para la comunicación centroamericana nicaragüense. Realmente, de acuerdo contigo, que Nicaragua está bien posicionado y que tiene ese material para eclosionar así e impulsarse, pero partiendo de eso que hablamos, hay que formar escritores y escritoras, y hay que formar lectores y lectoras, y luego hay que crear condiciones materiales equitativas, porque si no se convierte en un privilegio de quienes tengan recursos de ambos sexos. Y eso es un día voy a escribir sobre los determinantes sociales de la literatura en Nicaragua. Uno de ellos es el tema de género, otro de ellos es el tema étnico, intercultural, y lo vimos cuando publicamos esta antología de la poesía escrita por mujeres. Algún crítico literario nos dijo: es que ustedes, las mujeres de Anide, andan inventando poetas por todos lados. Y estábamos hablando de que habíamos incluido el primer poema de la primera hablante del idioma rama, lengua extinta, poesía de mujeres mayanas, misquitas, criollas y garífonas. Y ahí entra el tema de los cánones literarios, porque no es tan bueno que vengan los críticos como un solo canon, sino que tiene que ser ese canon múltiple de miradas diversas, y ahí es donde el tema de la diversidad en la microficción es importantísimo. Y entonces no cerrarse a que lo otro, porque Nicaragua se ha caracterizado por una literatura más masculina, aunque hay enormes referentes femeninos de mujeres que no tienen sexo, sino que son representantes de lo mejor de la literatura, pero la mirada muchas veces ha sido hacia Europa, hacia Estados Unidos, y cuando eso no alcanza, hacia Sudamérica, y tal vez por allá hacia Centroamérica. Entonces creo que, y entonces lo nacional, lo que está oculto, lo que nunca se ha publicado, se registra como su literatura o su cultura. Hay todo un debate que a mí me encantaría un día participar sobre este tema de los cánones, los críticos, la metodología y todo eso. Pero voy a concluir diciendo de que veo una proyección de rápida evolución y desarrollo, una mejor caracterización de los subgéneros, el desarrollo de redes conceptuales que de los ámbitos que nosotros hemos estado aquí discutiendo y que ustedes escuchando con tanta atención, mayor formación, mayor promoción y un mayor auge debido a la difusión, a la masividad de los medios que han venido a horizontalizar la cultura, que ahorita nos pueden estar oyendo en un restaurante, en Guapán, y con diversas miradas también, el uso del lenguaje virtual y de las redes sociales. Eso es innegable. Entonces esos son factores que, si los ponemos del lado correcto, que los jóvenes tengan acceso, por ejemplo, a toda esta tecnología, y no para estar haciendo un mal uso de las redes o de la internet, pueden llegar a potenciar a Nicaragua y Centroamérica en otra dimensión. Y encontré algunos desafíos internos y externos. Los internos ya lo hemos venido mencionando, como los teóricos conceptuales inherentes al género, que incluyen todo este debate que a veces nos hace perder tiempo en la conceptualización, la clasificación, la interrelación de las diferentes propuestas técnicas, teóricas, y la condensación de las características mínimas. O sea, cuando lleguemos
creo que hoy llegamos a un consenso. La característica mínima es provocar ese impacto en la memoria, en el lector activo que son ustedes. Creo que eso nadie lo puede negar. Y los desafíos externos, que son los que van a estar relacionados con inherentes al contexto, sobre todo material, pero también de políticas públicas y culturales y tecnológicas, que va a tener con el acceso a recursos, tecnologías, redes y todo lo que son los medios no tradicionales y no literarios. Y ahí me quedo con la reflexión. Bueno, gracias. No sé si querías agregar algo más. Sí, estaba buscando una estadística ahorita, pero no, de lo que está pasando ahorita en Centroamérica, es como eso que decías, pero voy a agarrarme de ahí igual. La falta de recursos, apoyos y políticas públicas. El segundo encuentro centroamericano no tiene absolutamente ninguno en el sentido formal, digamos, del término. No es un proyecto, no tenemos una agencia que nos esté respaldando, tenemos aliados, que ya están aliados, por ejemplo, el Centro Cultural Pablo Torres Cuadra, con mucha amabilidad y apertura, recibió Jorge, recibió atrás, me recibió a mí también, porque también estuve en las conversaciones iniciales, y dijeron, vamos, hagamos. Y así pasó en cada uno de los países. Hay diferentes aliados en diferentes lugares. La Alianza Francesa en Honduras, también la DACAR, el Centro Cultural de España en Guatemala, gracias. Sí, y así, son un montón. Si van a la página, vayan a la página de la Institución Centroamericana en Facebook, anuncio. Y van a ver ahí toda la gente que está aliada, pero insisto, son aliados. Y yo creo que esa es una parte de ese futuro acá, y en cualquier lado, es la autogestión. Es la autogestión, o sea, eso me lleva también a pensar en algo que me ayuda mucho, que me da mucho optimismo en relación a Nicaragua. Y es efectivamente cómo se movió esto en lo que estamos ahorita. O sea, Jorge, Renovar, y luego se juntó Ernesto Castro, y ahí está Dorli, y ahí también está Marta Cecilia, y ahí también está el Carlos, que no está en Nicaragua, pero está en Chile, y ahí va proponiendo sus ideas, Carlos. Y luego... Génesis, perdón. Entonces, bueno, en fin, disculpen. Entonces, pero el punto es que todas estas personas van generando ideas, y yo les dice, bueno, ¿por qué no vamos a leer cuentos, textos, discusiones a niños y niñas en el centro de Otaola? Eso es nuevo. Y ellos están creando los textos. Entonces, ya mi cerebro ya falla realmente para la vejez. Entonces, pero el punto es, esas dinámicas, eso para mí es el futuro de Nicaragua. O sea, y algo que me gusta mucho de esto que hacemos, de la minificción, es que, además de que me apasiona el texto, el tipo de narración, es que los minificcionistas y las minificcionistas nos encanta colaborar entre nosotros y nosotras. Y créanme que eso es algo que ocurre desde Argentina hasta México. Cada vez que nos encontramos, nos reconocemos, no tenemos ningún problema de ego, no nos ponemos a decir yo soy mejor o peor, o fíjate que yo supe que vos estuviste, no, bueno, tal vez alguien, no sé, pero nos gusta colaborar. O sea, hay mucha solidaridad y empatía en este ámbito. Y eso lo veo en Nicaragua. Y eso obviamente ayuda a generar esto. Esto que hacemos es posible gracias a eso. Aquí no hay grandes egos encima uno de otro, o mira, tener los amigos, porque si no van a decir que hay otra persona que lo ellos. O sea, no funcionamos de esa manera, por lo menos tratamos de no funcionar de esa manera. Yo creo que eso es para mí el futuro. La autogestión, la solidaridad, la empatía, la colaboración. Esto que se va ahora en Tepe con Casa 4, lo de escribir este poema. Exacto. O sea, todas esas posibilidades que a mí me pasaron por la cabeza hace años atrás y ahora están acá, están en esta semana. Las lecturas en el CAPI, el mezclar también poesía, música, que ya nos acompaña Marco. Entonces todo esto, estas multiplicidades culturales y artísticas también son parte del futuro. Entonces para mí el futuro son redes sociales, la actividad presencial, la actividad online, el streaming, la posibilidad de trascender fronteras, que también es algo del siglo XXI, que nos permite llegar mucho más allá, también que quede registrado.
que también nos facilita mucho el tema de la autogestión, la posibilidad de poder ir más allá con un teléfono en la mano, porque le tienes que ahí que todo el hombre ya está cansado. Y eso es el futuro de ustedes. Sí, somos todos. Bueno, gracias a los dos. La verdad es que ha sido enriquecedor escucharlos. Hicieron la tarea. Yo no quería cortar yo de ahí porque tenía unas preguntas, pero no. Francamente hicieron una tarea, vale la pena muchísimo. Yo sé que ustedes son grandes conocedores. No solamente por el hecho de estar en contacto con la lectura, con los libros, sino porque Alberto y también Daniela son personas que promueven mucho el crecimiento de otras personas, tanto desde la organización donde estaba como Alberto con la microliteratura, ¿cómo que se llama? El taller. El taller de microliteratura. Exacto, el taller de microliteratura. Entonces, siempre proyectan a la persona, son grandes conocedores del trabajo de otras personas, ustedes también están en constante creación. Entonces, acaban de escuchar ustedes a personas que están involucradas y que no solamente están involucradas por sí mismas, sino que se involucran para otros. Entonces, creo que desde la generosidad no solo del trabajo que ustedes hacen, sino de compartir estas palabras con nosotros, el tiempo se les agradece muchísimo. Así que, bueno, un aplauso para eso. Antes de escuchar a Marco, va a tocar algo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitar brevemente esta gran iniciativa de la cual hay mucho que poder rescatar de lo que están haciendo, así que queremos dar aquí. Y a Jorge, por favor, démosle un aplauso a los chicos. Ahora fue un gran honor estar aquí escuchando tanto a Marianela, primera vez que tengo la oportunidad de conocerla, y a Alberto, primera vez también de escucharlo y notarlo tremendamente como un gran conocedor del tema, evidentemente. Así que la primera pregunta, comentario, por así decirlo, tiene que ver con la parte teórica de la minificción. Y es que escuché que hablaban de una tesis, y una tesis yo pensé que era una broma o que era parte solo de una jerga entre ustedes. Pero de hecho, Alberto, hay una tesis que han trabajado para eso, para que nos conteste un poquito cómo la podemos encontrar, si es algo publicado, impreso, si se puede descargar. Porque en Nicaragua siempre hace falta la parte teórica. Mucha gente crea, están haciendo, pero a veces el cómo llegar a ello también, y desde lo local, es importante. Eso pasa en carreras inclusive, como por ejemplo comunicación, uno quería como tener textos de introducción a la comunicación, saber más de ellos, y son escasos. Contrario a otros como el derecho, que sí había abundantemente textos de introducción al derecho. Introducción a la microficción, a la narrativa breve en Nicaragua. ¿Qué se puede encontrar de eso para que nos conté una vez que tenga la palabra? La segunda pregunta es como para los dos realmente, y tiene que ver con qué es aquello que no les gusta. Yo sé que son apasionados de la microficción, pero ¿qué puede ser aquello que representa como autores un reto para decir esto no me gusta tanto? Porque yo entiendo mucho como creador que a veces no somos buenos en todo. Es decir, un autor puede ser tremendo poeta, pero no un novelista, o no tan bueno, o quizás tremendo novelista, pero no un escritor de cuentos, por ejemplo. Yo veo que se identifican muy cercanamente con la minificción. Sin embargo, hay algo que no les guste de ella. Esa es mi segunda pregunta. Y el otro punto tiene que ver con algo muy acertado que mencionaba Marianela, que tiene que ver con la brevedad y en tiempos de tecnología en que hoy la atención está disparada por videos de 30 segundos o menos, y pasamos de reel en reel o de TikTok en TikTok, y no hay saciedad respecto a eso. Triste porque nosotros ya como adultos medio controlamos eso, los niños no, y están abarrotados de contenido, lo cual es difícil a ellos reconocer lo que realmente debe concentrar su atención y tener atención plena. Ahora, con la microficción
microficción, analógicamente yo empecé a verlo como eso. Entonces, en la literatura es el equivalente a un TikTok, a un reel. No tan así, además de que lo hay de calidad también. Aquí no vemos la expresión de un TikTok ni un reel, ni lo que sea. Si es buen contenido, es buen contenido. Sin embargo, con la microficción, entonces, nos atenemos a que el futuro esté entonces en la brevedad. Por ejemplo, llega un joven, hablemos 16, 17 años, y le pregunta a ustedes, Alberto, Marianela, ¿vale la pena hoy en día escribir una novela? ¿O solo hago microficción? Me pongo ya en el primer libro de microficción. ¿Cómo lo valorarían eso? ¿Qué respuesta se le puede dar a un joven en cuanto a escribir? Porque yo concuerdo con ella. Voy a escribir una novela de 300 páginas en muchos aspectos, sobre todo en rentabilidad, a veces no es lo más adecuado. Al menos no lo he visto así. La gente no está leyendo tanto en general. Pero si una novela ligera de 150 o 200 páginas puede llegar a conquistar más. Sin embargo, de cara al joven, porque preguntan, microficción, novela, ustedes, ¿por qué apuestan más en el futuro? Eso son rápidamente. Sí. Gracias por tus preguntas. No sé qué. Bueno, la primera. Hay como 3 preguntas, ¿verdad? 3 preguntas. Ok, antes voy a comprometer algo acá ahorita, voy a aprovechar porque iba a decir que se me olvidó y comprometer a Jordan a hacer en enero o febrero un taller de lectura de administración. Marzo. Ya se aprobó la. Entonces, marzo entonces, lo hacemos en marzo, listo. Entonces en marzo vamos a tener un taller de lectura de administración, no sé aún cómo, pero sabemos que es en marzo. Gracias. Ok, la tesis va a estar, llevo rato diciendo esto porque Coarcenos Digitales la debería haber publicado hace meses atrás, pero el editor ahora tiene un cargo muy importante en Lima, Perú, y entonces estaba muy ocupado. Pero ya hace poquito me acaba de escribir y escribía ya, yo no creo que en diciembre, creo que en enero. Iba a coincidir porque también estaba previsto para ser publicada en la revista Ísmica la versión artículo de la tesis, que es más manejable. Entonces van a salir al mismo tiempo, cosa que Ísmica no me va a gustar mucho, pero bueno. Entonces va a salir la tesis completa para descarga gratuita en Creative Commons con Coarcenos Digitales en Perú, y va a salir también la versión artículo de Ísmica. Eso sí, seguramente sale en enero. Eso ya será la fecha exacta. Entonces cuando esté, igual lo compartiremos, lo publicaremos y tal. ¿De qué va la tesis? La tesis es de minificción centroamericana. Sin embargo, tiene un capítulo grande sobre teoría de la minificción, tiene otro que es sobre, es enorme, que es sobre la historia de la minificción en Centroamérica, cada uno de los países está ahí, Nicaragua incluida, obviamente. Y finalmente hay un intento de comparación, un análisis de textos de minificción centroamericana, una muestra muy breve, desde la lógica de clásica y moderna para encontrar al final si hay una minificción centroamericana y dónde está ubicada. Bueno, hasta ahí un poco, ya va a estar, ya casi. Y lo bonito que va a ser, va a estar para que cualquiera lo pueda usar, descargar, leer y demás. Gracias. Y luego, ¿qué no le gusta? Lo que no me gusta, y la tercera era que le decimos al joven, sí. Hoy en día. Bueno, respondo la que no me gusta, o respondo la que no me gusta, y luego respondemos todo igual. Mira, lo único que se me viene a la mente y que ya había salido en una entrevista es la minificción erótica. No sé, no entro ahí. Hay un problema freudiano, realmente que tengo, ¿verdad? Tengo que revisar, pero no, pues no. Las veces que me convocaron para eso, me quedé como la única vez que he dicho, no puedo, no me sale. Algún día, espero, pueda entrar, pero por ahora estoy pendiente. Me hiciste pensar, no lo había pensado, pero creo que debe tener alguna barrera en relación a la brevedad. O sea, si es posible hacer algo tan breve para un tema tan importante para la humanidad, ¿verdad? Entonces, punto suspensivo. Sí. Lo dijiste vos. Bueno, yo creo que en realidad no me encanta la minificción, pero creo que hay un desafío bien importante y es lo que lo tensa uno como escritor o escritora, y es la manera de cómo uno finaliza, cómo
cómo le dan vuelta para lograr el tema de la memoria, el impacto en la memoria. Entonces siempre, al final, cuando uno termina, dice, lo logré, realmente pude hacer eso. Entonces, no es que no me guste, es que es difícil a veces quedar satisfecho con el cierre de una buena reflexión y decir, di lo mejor que podía en ese desafío. Entonces, creo que eso sería aquí. Voy a dejar de cerrar, hablar de la tercera pregunta. Fíjense, bueno, yo soy médica y leo mucho del tema científico y el impacto de la tecnología en la juventud. Y les debo decir que el impacto de la tecnología ya ha sido tan importante que la Organización Mundial de la Salud ha extendido la etapa de la adolescencia a lo que ahora es como la primera juventud. O sea, antes nosotros, que estamos aquí mayores de 50, podemos decir, o 45, nosotros ya a los 21 años ya entrábamos a la etapa adulto joven. Sin embargo, ahora los antropólogos que hacen esas cosas dicen que se ha extendido como hasta los 24 años en las generaciones modernas, digamos, de los chavalos, por el impacto de la tecnología en el proceso de maduración de otras cosas. Pues todo lo que está ocurriendo en el mundo ha hecho que haya un impacto antropológico, podríamos decir. Y digo esto por el tema de la fijación de la atención, de cosas que son características de la infancia y de la adolescencia, que tiende a fijarse menos la atención, y la etapa adulta, donde ya es posible emprender esas grandes lecturas y esas cosas. Entonces, todavía no se ha estudiado a profundidad qué impacto puede estar teniendo la tecnología en el aprendizaje. O sea, puede ser que sea a favor o puede ser que estemos creando generaciones de niños que después del TikTok y del Instagram y de todas estas medios ya no van a tener la misma capacidad de fijación. Y antes nos decía, por ejemplo, un niño de tal edad fija la atención 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Los adultos andamos por 45 minutos máximo para el aprendizaje. O sea que ahorita ya superamos eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tu pregunta es excelente, pero creo que todavía no tiene mucha respuesta. Me quedaría con el hecho de que esta minificción, al tener ese carácter proteico del que hemos hablado, pueda ir evolucionando y adaptándose a las necesidades de comunicación cultural de la nueva generación. Pero, y aquí no me van a dejar mentir, yo creo que ojalá vamos a tener todavía lectores y escritores de novelas de diferentes especies, pues, pero esa es la apuesta, porque a pesar de la tecnología, por ejemplo, no se ha dejado el libro impreso, la gente sigue escribiendo, pero sí llamo la atención entonces a lo que tu pregunta bien señala, y es que aún no hemos medido las consecuencias tecnológicas en la nueva generación. El día de ayer o hoy estaba revisando los comentarios del lanzamiento oficial de la Segunda Unión Centroamericana en la página de Facebook Centroamericana. Ficción centroamericana, gracias. Entonces ahí estoy viendo los comentarios que sigue cayendo y alguien ponía lo siguiente. Y estuve así por responder, pero dije, voy a meter un debate, no digo nada, pero ahorita lo voy a sacar. Entonces el comentario dice, me encanta, vecino, qué bien lo están haciendo, felicidades. Y luego decía algo así como, todo escritor o escritora debería de comenzar siempre con la minificción como un reto, mientras llega el día que construye la obra que va a publicar. Y oí aquello, el ojo, no respondí. Ok, importante, son animales de diferentes especies. Ahora, vas a encontrar libros que dicen que son de minificción, son chistes, básicamente, ¿no? O textos divertidos, que te los lees efectivamente así. Anda a preguntarle a mis alumnos si les gusta cuando les pongo minificciones a analizar de la buena, ¿verdad? Te van a decir que prefieren 1000 veces que les dé un cuento,
porque una buena minificción requiere mucha lectura. O sea, mucha lectura no solamente, no me refiero a que tengas que leer varias veces el texto, porque tú lo puedes leer una vez y ya sabes lo que dice, supuestamente, tienes que leerlo 2 o 3 veces. También requiere mucha lectura en el sentido de que tienes que ser un lector. O sea, la minificción es un tipo de narración dirigida a lectores. Insisto, la buena. Es decir, muchos de los textos minificcionales están construidos, y yo tal vez más, toda lectura es una lectura de otra lectura, el texto es un texto de texto, al final, en la minificción eso es súper evidente. Muchos de los marcos cognitivos, o sea, de los marcos referenciales de los textos de minificción están basados en otras cosas que ha leído y escribió, y juega conscientemente con esa referencia. La intertextualidad, que no hemos mencionado acá, es uno de los principales recursos que se utiliza. Y hay muchas referencias, easter eggs, si ustedes quieren, dentro de los textos minificcionales, que entonces implica que se puede leer en 3-4 niveles, en 3-4 capas posibles de lectura. Una de esas son referencias intertextuales, otra puede ser intertextualidad, etc. Entonces, el texto minificcional bien hecho, de calidad, en realidad no es, como decir, uno con menos esfuerzo que lo que sería hacer la novela. ¿Que te va a tomar más tiempo o menos tiempo? Sí, bueno, la poesía podemos también hacer esa referencia y los poetas se pueden molestar. Jorge y sus poemas, una cosa así. Exacto. ¿Cuándo va a ser la novela Jorge? Para variar un dicho poeta. No funciona de esa manera. No comparamos la literatura por cantidad. Si fuera así, bueno, la lista que salían antes de Teléfonos de Managua sería una gran obra. Entonces, las listas telefónicas no son una obra literaria, no por tantas páginas se convierte en. Entonces, al final es eso. Esa diferencia es importante, porque sí pasa bastante. Ahora, a mis alumnos les encanta escribir minificción. Eso sí, ahí sí, si le pongo a hacer un cuento, a hacer minificción, póngame la minificción, profe. Porque, pero no tiene que de calidad, ya me regó. Cualquier cosa, déjenme hacer un chiste. Entonces ahí comienza el reto. De nuevo, escribir la minificción cualquiera, bajo la lógica de que es un texto breve, es un chiste también, ¿no? Los chiquilines también de minificción. No, eso no es de lo que estamos hablando. Entonces, de nuevo, ¿qué cosa es de calidad o no? Eso es un debate enorme. La pregunta que yo hacía al inicio, no solo las hago yo, las hace Zavala, las hace Del Rojo, y diferentes autores y autoras nos hemos preocupado, digamos, por el tema. Y seguimos. Ese es un debate abierto e intenso, porque también a veces de repente los colegas ponen un texto y los otros colegas dicen, ¡qué lindo! Es el mejor texto que he leído. Si todos los textos son lindos, el texto que has leído, pues ninguno es el mejor, ¿verdad? Entonces sí, hay que ser un poquito más serio con el tema de la calidad del libro. Que es un buen ejercicio para los chavales la definición, lo es. Que más bien les motiva la lectura, sí. Si es una buena definición, insisto. Si es la definición fácil, el chiste rápido,